lo dijimos antes de la pausa, seguimos tratando de entender esto de qué significa hablar del Estado Islámico y cuál es la situación del mundo árabe hacia el interior, y esto que se está dando, lo conocíamos a primera hora de hoy, la declaración de guerra de Estados Unidos a este Estado Islámico. Hugo, ¿cómo podemos imaginar esa situación interna del mundo árabe en el marco de este pedido del presidente estadounidense de colaboración? Bueno, te decía, la guerra entre sunitas y chiitas, que es sumamente profunda. Han tenido a lo largo de toda su historia. El islamismo nace allá hacia el año 600 después de Cristo, ¿no? Es decir, que tendrían más o menos unos 1400 años de existencia. Ha habido muchas guerras, entre ellos guerras santas, inclusive cuando tuvieron y por eso perdieron España, por ejemplo. Por eso que España es otro de los países a conquistar por islamismo, lo que ellos llamaban el Al-Ándalus. Los andaluces, digamos, Al-Ándalus. Claro, porque se localizaron sobre todo en la parte del Levante, que le llaman en España, que es la parte sur-oeste. Sí, toda la zona de Jaén, toda esa zona, indudablemente, 8 siglos tuvieron de dominación árabe. Ha quedado la Alhambra, ha quedado muchas cosas. Muchas mujeres que vos las ves no son entre moras y españolas, todavía hasta el día de hoy. Bueno, de esa es todo lo que queda de la dominación, que bueno, termina 1492, años y es histórico por demás. Ese año es cuando los reyes católicos terminan ganándole la batalla final, Cid Campeador mediante, que ya estaba muerto por ese entonces, a los moros, los echan de España, increíblemente pocos meses después. Por eso lo difícil que le fue a la reina, cuento tan simple anécdota, financiar el viaje de Colón, que le tiene que financiar con sus joyas, no había plata, se había empeñado todo en la guerra contra los árabes. Es un año muy fundamental de la historia humana, 1492, el descubrimiento o redescubrimiento de América, por lo menos de la América más visible, frente a Europa, por más que ya la América hacía 1000 años que se había descubierto, pero bueno, no habían trascendido, por decirlo en términos periódicos. Sí. Y obviamente el hecho de que los españoles, los reyes católicos, amados católicos, sacan de España, sacan de Europa, de su última dominación, a los árabes. Mirá cómo se vuelve a dar la historia, ¿no? Italia y España son los dos, seguramente, lugares por donde ellos quieren ingresar con una dominación hacia Occidente. Y son las penínsulas. En el caso de Italia, también. El caso de Italia, bueno, el caso de Italia porque le organizaron las cruzadas, que tomaron alguna vez Jerusalén, los cristianos, cuando se apoderaron, un año nada más, mataron a mansalva judíos y musulmanes. Y eso no se lo han perdonado hasta el día de hoy, lo tienen perfectamente presente en la historia, por eso la vieja denominación a los occidentales de cruzados. Es por aquellas cruzadas que acontecieron y hace más o menos 1100, 1200 años, hacia el año 1100. Así que, 900 años estamos hablando. Y el Estado, te decía lo de Osama Bin Laden, que ya venía. En definitiva, Osama Bin Laden lo financiaron los mismos norteamericanos. En la guerra de Afganistán, allá por 1978, que comienza la guerra de Afganistán con Rusia. Bin Laden, un hombre muy rico, de una familia riquísima, de constructores, una corporación saudí, su familia de muchos hermanos, de sus ancestros, constructores, después también entraron en el negocio del petróleo, pero después se asociaron con norteamericanos para expandir su negocio de construcción. Su fuente era la ingeniería en construcciones. Podían construir tranquilamente una ciudad. Después se asociaron con otras empresas, que ahí es donde también está el capital norteamericano metido en esto, y el petróleo ni hablar. Pero este hombre sale diferente, mucho más revolucionario, muy apegado al Corán, empieza tomando de muchos otros maestros de sus templos la enseñanza de que estaban siendo arrasados por la civilización occidental. El odio profundo que ellos le tienen al occidente es por esto, porque se le han metido en su cultura. Por lo menos esta gente así lo interpreta. Además, en Arabia las castas, digamos, entre el gobernante y el jerarca con el resto del pueblo es bastante fuerte. Marcada, salvo que tengas algún capital, el resto es careciente. Yo no te podría decir por qué es así siendo países tan ricos. No lo sé, honestamente. ¿Por qué a veces hay, y si es que hay también tanta diferencia al día de hoy? Lo hubo en un momento, y no sé si en todos los estados es exactamente igual, en todos los estados del mundo árabe. Eso habría que hacer una investigación medio en vivo. Lo que pasa es que si vas como periodista a hacer una investigación en vivo, corre el riesgo
de los Sí. colegas que lo han pasado y ellos estaban investigando esto. La verdad que es complicado ser El de periodista en Sotolov esos estaba, contextos. el de Sotolov no lo conozco bien porque era freelance, había hecho algunos negocios con distintos diarios para traer historias. Por ahí quieren contar una historia que sea muy vendible, a veces se pagan ellos por su cuenta. El mundo del periodismo freelance, por lo menos en los países desarrollados, es un poco distinto a lo que lo veríamos desde acá, ¿no? El caso del primer periodista, de Foyle, no, era profesor universitario, un hombre bastante, trabajaba con medios norteamericanos de prensa de altísimo rigor profesional, donde los consejos de ética te miran todas las notas, a ver hasta qué punto es de verdad esto, si no es verdad, qué se quiere vender. Bueno, esta era otra ¿Qué es cuestión. lo que cree que perseguían o que persiguen los yihadistas a la hora de hacer esta matanza de estos dos periodistas y difundirlo de esa manera? Sí, Porque es una provocación, claro. Aparte de un asesinato, ¿no? Bin Laden hablaba del enemigo, había dos tesis al margen, de que eran todos revolucionarios, que el Corán tenía que dominar toda la escena. Y Osama Bin Laden hizo una primera práctica en Afganistán con los talibanes, que era así, donde, por ejemplo, no te admiten el rol que tiene la mujer cada vez más en el mundo occidental. Para ellos no, va contra contra el Corán, además. En general, no sé si lo dice el Corán, yo no me acuerdo, pero la mujer 2 pasos atrás siempre. Eso es fundamental. Todavía existe. En Sudán, yo no hace mucho vi un video cuando azotaron a una mujer que estaba con la túnica, el gador, la túnica que tienen que usar, pero se notaba que tenía pantalones vaqueros. Se le notaba en algún momento. Y la policía lo divisó. La paró y la azotó en la calle, a latigazo. Es un video que se difundió hace un año. En Sudán pasó esto. Es decir, que es una práctica de convivencia real de todos los días. No es una cosa que pasa de vez en cuando. En otros lugares la mujer ha tenido más, si no todos los lados igual. Egipto, por ejemplo, ha avanzado mucho más. Kuwait ha avanzado mucho más, hasta el punto que la mayoría de los profesionales en Kuwait, que está pegado a Irak, y por la cual fue a la guerra finalmente que se desató en Irak contra Saddam Hussein. Cuando tomó Irak, tomó Kuwait, la quiso hacer una provincia, se le opuso el mundo, y bueno, ahí por eso más que todo entra Estados Unidos en guerra. Después le quieren descubrir que tenía una bomba atómica, no fue tan así. Es una mentira. Sí, pero de todas formas el mundo... Sí. ¿Están solos los yihadistas en esta lucha o hay intereses poderosos, intereses económicos detrás de ellos? ¿Qué piensa usted? Eso es interesante. Porque se benefició mucha gente con lo de las Torres Gemelas y se beneficia cada vez que se crea una guerra, se genera la necesidad de armas y por el otro lado créditos para restituir o rearmar una nación que es destruida. Los primeros ataques, el armazón de Al Qaeda fue con las armas que Estados Unidos le dio al grupo afgano que enfrentaba a los rusos. ¿Por qué? Porque había que tirar abajo el imperio ruso. Y fíjate vos las dos cosas fundamentales. Así como decíamos 1492, un año histórico, 1989 cae el muro de Berlín, se desintegra la Unión Soviética y ese mismo año termina la guerra ruso-afgana, con la victoria de lo que hoy llamaríamos, no todos eran, pero los militantes, en ese momento a ellos se les llamaba los mujahidines. La victoria de los mujahidines contra los afganos leales a Rusia y contra Rusia que se tiene que ir, tiene que sacar las tropas. Y así también, por eso cae un poco el muro de Berlín. Esto con la ayuda de Estados Unidos. Con la ayuda de Estados Unidos. Ellos financiaban la mayoría de las armas, eran todas. Es decir, el famoso pacto inclusive de Osama Bin Laden, entrevistándose con Osama Bin Laden, bien digo, con Donald Rumsfeld, que luego fue secretario de defensa de George Bush hijo, ¿no? Estamos hablando. Y después se volvió en contra con Dick Cheney también, Bin Laden. Que fue vicepresidente de Estados Unidos. Ajá. Ellos lo armaron. Esas mismas armas son las que después se dieron en contra. Así que no sería nada nuevo, de que, además porque muchos grandes ricos musulmanes, esto no es un secreto a voces, financian para no ser atacados, financian ellos con su mucho dinero. Aquellos famosos petrodólares que se hablan, esos son los famosos petrodólares, los que tienen muchas de estas grandes corporaciones donde hay musulmanes, que secretamente financian, a veces para que no ser atacados y a veces por un doble negocio, quedar bien por un lado con Occidente, pero
no perder lo que se está creando en las casas. Por eso no es tan, vos me decís, ¿cómo es que sobrevive este Estado Islámico? Y además con la gente de Occidente que ha ido a apoyarlos. Hay 500 británicos aproximadamente. Muchos de ellos, el que degollaba era un cantante rapero. Y por ahí cerca hay otra chica, Sally Jones, que también era una cantante rockera de un conjunto femenino, que vivió siempre del Estado, porque el Estado había sido madre soltera, vivió siempre de subsidio del Estado británico. Y ahora está integrando esas tropas. No sé si habrá estado en alguna matanza, pero hay 500. Que dicen, a ver a qué explicación le podemos dar, y es por una épica, porque en el mundo globalizado de hoy, desarrollado, occidental, no hay más épica. Entonces ellos quieren tener una épica, la épica de ser revolucionario a lo Che Guevara, por decirte que ya en el mundo occidental no se da. Entonces lo ven allá, y allá van. ¿Cómo entran? No sé, porque así como entran ellos, también no sé si no habrá entrado algún infiltrado, pongámosle. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Vos creés que los servicios, los británicos y los norteamericanos, el M16 y toda esta gente, no tiene alguna forma de meter infiltrados en ese grupo si es que entran 500 y 500 de británicos? Al menos la intención la deben tener seguro. Hugo, hacemos otra pausa y al regreso vamos a intentar dibujar cuál es el nuevo orden internacional que se planteó después del 11 de septiembre y que por lo que vemos lamentablemente no ha cambiado mucho si seguimos repitiendo esta bandera de la guerra contra el terrorismo como lo está haciendo el presidente Barack Obama hoy cuando le declara la guerra al Estado Islámico. Después de la pausa.